La noche estaba cubierta por una lluvia persistente que golpeaba los ventanales de una mansión antigua en Sevilla, un lugar que guardaba más secretos de los que las paredes podían soportar. Entre esos muros de mármol y espejos, un hombre poderoso caminaba con pasos firmes, como si todo le perteneciera, aunque en realidad cargaba un vacío que lo consumía en silencio. Él se llamaba Alejandro Montoya, un millonario temido y respetado, alto, de hombros anchos y manos grandes que parecían diseñadas para dominar el mundo, y a cualquier mujer que se cruzara en su camino. Nadie se atrevía a desafiarlo, porque su mirada oscura, llena de tormentas, revelaba un deseo incontrolable, casi peligroso. Era un hombre que nunca conoció límites, viciado en placeres intensos, brutal en la intimidad y con fama de seductor irresistible. Pero esa noche algo lo desestabilizó. Sobre su escritorio de caoba encontró una carta amarillenta escrita con una caligrafía temblorosa. Alejandro, no he muerto. Guardé un secreto que cambiará tu vida para siempre. No confíes en las paredes de esta casa, porque esconden más de lo que imaginas. El papel se deslizó de sus manos y cayó al suelo. Su respiración se volvió pesada, como si cada palabra hubiese abierto una herida enterrada en su alma. En ese mismo instante, sin que él lo supiera, en los pasillos silenciosos de la mansión caminaba Camila Herrera, la joven empleada encargada de limpiar después de los eventos lujosos que organizaba la familia Montoya. Tenía apenas 20 años, una inocencia evidente en sus ojos claros y una timidez que la hacía invisible a los demás. Pero aquella noche, el destino iba a convertirla en protagonista de un juego peligroso, de amor prohibido, deseo y secretos que cambiarían su vida para siempre. Ella nunca imaginó que su mundo sencillo se cruzaría con el de ese hombre brutal, tan sediento de placer como de poder. Tampoco sabía que en pocas horas sería obligada a enfrentar un dilema que estremecería no solo su cuerpo, sino también su corazón. Porque lo que Alejandro escondía no era solo un pasado oscuro, sino una pasión incontrolable que estaba a punto de despertar al verla. Camila caminaba lentamente por el pasillo largo y silencioso de la mansión Montoya. Sus zapatos desgastados hacían un leve eco sobre el mármol frío, y cada sombra que proyectaban las lámparas antiguas parecía observarla con ojos de fuego. Era pasada la medianoche, y mientras el resto del personal dormía, a ella le tocaba la parte más pesada: limpiar los salones después de la cena de gala que había reunido a políticos, empresarios y gente de sociedad. Sus manos aún olían a lavanda por el detergente barato que usaba, y su cuerpo frágil temblaba de cansancio. Sin embargo, dentro de sí llevaba una calma melancólica que la mantenía en silencio, acostumbrada a ser invisible en un mundo que no la veía. Camila nunca se permitía soñar, pero aquella noche su destino iba a ser arrancado de raíz. Al abrir la puerta equivocada, buscando un cuarto de descanso, se encontró con una habitación iluminada apenas por la luz de la luna. El aire estaba impregnado de un perfume masculino intenso, mezcla de whisky caro y cuero. Sobre la cama, Alejandro Montoya yacía medio dormido, con la camisa desabrochada y el cabello húmedo por la tormenta que acababa de azotar Sevilla. Camila se quedó paralizada. Sus ojos grandes se abrieron de sorpresa y su corazón golpeaba como si quisiera escapar de su pecho. Sabía que debía salir de inmediato, pero algo la detuvo. Tal vez la forma en que él respiraba con pesadez, como si incluso en sueños cargara un tormento. Dio un paso hacia atrás, pero el crujido del piso de madera la delató. Alejandro abrió los ojos de golpe. Sus pupilas oscuras, profundas y cargadas de deseo se clavaron en ella como dagas. Por un instante, Camila sintió que se ahogaba. «¿Quién eres?», preguntó con voz grave, ronca, como un rugido contenido. Ella tartamudeó, incapaz de explicarse, pero la respuesta no importaba.
Alejandro se levantó lentamente, mostrando su cuerpo fuerte, la sombra de sus músculos tensándose bajo la tela arrugada de la camisa. Caminó hacia ella con pasos seguros y Camila retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría. La tensión era insoportable. El aire entre ellos se volvió denso, como si la tormenta afuera se hubiera metido en la habitación. Camila quiso hablar, decir que había entrado por error, pero sus palabras se quedaron atoradas en su garganta. Él, en cambio, sonrió con una mezcla peligrosa de arrogancia y deseo. «No deberías estar aquí, muchacha», murmuró, acercando su rostro al de ella, tan cerca que pudo sentir el calor de su aliento. El corazón de Camila palpitaba tan fuerte que temía que él pudiera escucharlo. Todo en su interior gritaba que debía escapar, pero había algo en la mirada de Alejandro, un magnetismo brutal, imposible de resistir. Sus manos grandes, fuertes, rozaron la pared junto a su rostro, encerrándola en un rincón sin salida. En ese instante, ella entendió el verdadero problema. No era estar atrapada en la mansión, ni la diferencia de mundos que los separaba. El verdadero peligro era sentir cómo su cuerpo temblaba de deseo por ese hombre prohibido, por ese patrón brutal que podía arruinarla con una sola decisión. El problema inicial había nacido. Una atracción tan intensa como peligrosa, un juego de fuego entre una joven inocente y un hombre sediento de placer que jamás había aprendido a controlar sus impulsos. Camila respiraba con dificultad, su espalda aún pegada a la pared fría de aquella habitación que no le pertenecía. Alejandro, tan cerca de ella, parecía un lobo rodeando a su presa, y sin embargo, había en su mirada un destello extraño, como si luchara contra sí mismo. Durante un instante eterno, sus ojos se encontraron, los de él oscuros, llenos de tormenta y deseo, los de ella claros, brillando de miedo y una curiosidad que no podía ocultar. Fue Alejandro quien rompió el hechizo primero. Se apartó bruscamente, como si esa proximidad lo hubiera quemado. Dio unos pasos hacia la cama y se dejó caer sobre el colchón con un suspiro cargado de cansancio y rabia contenida. «Vete», murmuró con voz ronca, llevándose una mano al rostro, «antes de que me arrepienta». Camila parpadeó varias veces incrédula. Había esperado un arrebato de furia, un grito, incluso una orden brutal, pero no esa rendición repentina. Sus piernas temblaban, y por un momento pensó en salir corriendo de la mansión y no volver jamás. Sin embargo, algo en su interior la detuvo. La vulnerabilidad inesperada que había percibido en ese hombre temido por todos. Con pasos tímidos, caminó hacia la puerta, pero antes de salir giró la cabeza. Lo vio sentado en el borde de la cama, la camisa desabrochada mostrando parte de su torso fuerte, los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el suelo. No era el monstruo que ella había imaginado, sino un hombre roto, lleno de secretos y sediento de algo más que placer. Esa visión despertó en Camila una compasión que no conocía. Sin pensarlo, se acercó a la mesita y tomó la manta que estaba doblada. La extendió con cuidado sobre los hombros de Alejandro. Él levantó la cabeza sorprendido y por primera vez la dureza de su rostro cedió. «¿Por qué haces esto?», preguntó en un susurro, como si no pudiera creerlo. «Porque todos necesitamos un poco de cuidado. Hasta usted», respondió ella apenas audaz, con voz suave. La tensión se transformó en algo distinto, en una calma engañosa que parecía envolverlos como un remanso después de la tormenta. Camila salió del cuarto con el corazón latiendo fuerte, convencida de que lo peor había pasado. Pero estaba equivocada. Esa pequeña acción, ese gesto de ternura en un mundo dominado por el poder y el deseo, había encendido una chispa en Alejandro. Una chispa que pronto se convertiría en un incendio imposible de apagar. Esa noche, mientras ella regresaba a sus labores en silencio, creyendo que todo había terminado, Alejandro se quedó sentado en la oscuridad, con la manta aún sobre los hombros, recordando la suavidad de sus manos
y la firmeza de sus ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, el hombre brutal y sediento de placer sintió algo distinto: la necesidad de tenerla cerca, no solo como mujer, sino como el único refugio capaz de calmar sus demonios. La aparente solución estaba puesta: distancia, silencio, control. Pero en realidad, esa calma era apenas el preludio de un nuevo problema que los arrastraría a ambos hacia un abismo de pasión prohibida. Los días siguientes parecían normales dentro de la mansión Montoya, pero en realidad nada estaba en calma. Alejandro intentaba distraerse con reuniones, llamadas de negocios y cenas con inversionistas, pero cada noche, cuando se encerraba en su despacho, la imagen de Camila lo perseguía. Veía sus ojos claros, la timidez en su voz y la ternura con la que había colocado la manta sobre sus hombros. Esa simple caricia había quebrado una parte de la muralla de hielo que llevaba construyendo toda su vida. Camila, por su parte, continuaba con sus labores silenciosas. Lustraba los pisos, cambiaba las flores marchitas de los salones, limpiaba las enormes ventanas que daban al jardín. Pero su mente estaba lejos de esas rutinas. Cada rincón de la casa le recordaba a Alejandro. El olor de su perfume aún estaba impregnado en las paredes de aquella habitación, y cada vez que cerraba los ojos sentía de nuevo su cuerpo tan cerca, sus manos poderosas rozando la pared a centímetros de su rostro. El verdadero problema comenzó cuando el destino volvió a cruzarlos de manera inesperada. Una noche de tormenta, igual de intensa que aquella primera vez, Camila subía con un balde de agua y trapos hacia el ala norte de la mansión. El techo había goteado y debía secar el pasillo antes de que amaneciera. Mientras caminaba por la penumbra, escuchó pasos detrás de ella. Su corazón se aceleró y cuando volteó, Alejandro estaba ahí, observándola con esa mirada oscura que mezclaba peligro y deseo. «Deberías estar en tu habitación a estas horas», dijo él con voz grave. Camila bajó la vista nerviosa, pero respondió con valentía. «Solo estoy haciendo mi trabajo, señor». Alejandro se acercó lentamente. Cada paso suyo resonaba con fuerza en el pasillo vacío. Se detuvo frente a ella, tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. Tomó el balde de sus manos con facilidad y lo colocó a un lado. Luego, sin pedir permiso, levantó su barbilla con 2 dedos firmes, obligándola a mirarlo a los ojos. «No me llames señor», murmuró. «No contigo». La joven tragó saliva. Su respiración se agitaba y un rubor intenso subió a sus mejillas. Había algo prohibido, casi imposible, en esa situación. Él era su patrón, el hombre más temido de Sevilla, un millonario brutal, sediento de placeres, y ella apenas una empleada invisible. Pero el magnetismo entre ambos era insoportable. El sonido de un trueno hizo que Camila diera un pequeño salto. Alejandro aprovechó ese instante para acercarse aún más, y su aliento rozó la piel de su cuello. Ella cerró los ojos, debatiéndose entre huir o rendirse. Todo en su cabeza gritaba que debía escapar, pero su cuerpo lo traicionaba. Temblaba de anticipación, sus labios se entreabrieron y un deseo desconocido la atrapaba como una red invisible. «Eres un peligro para mí», susurró él con una mezcla de rabia y lujuria. «Y aún así no puedo dejar de buscarte». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Camila abrió los ojos y lo miró fijamente. En su interior, una parte de ella también se preguntaba por qué lo anhelaba, por qué cada vez que lo tenía cerca, su mundo se desmoronaba y al mismo tiempo cobraba sentido. Ese fue el nuevo problema. El deseo había dejado de ser un accidente. Ahora era una fuerza imparable que los atraía con violencia. La tensión inicial se había convertido en necesidad. Ninguno de los dos podía fingir indiferencia. Y lo que empezó como un error en una noche de lluvia estaba a punto de transformarse en un amor prohibido, intenso y devastador, capaz de destruirlos o de salvarlos.
La tormenta rugía afuera con furia, como si el cielo quisiera ser testigo del deseo que estaba a punto de desatarse dentro de la mansión Montoya. El pasillo oscuro, iluminado apenas por los relámpagos que cruzaban las ventanas, se convirtió en el escenario de una confesión que ninguno de los dos podía detener. Alejandro seguía sosteniendo el rostro de Camila entre sus manos grandes, y ella sentía que toda su fuerza se deshacía bajo ese contacto. Era un hombre brutal, de mirada intensa y labios que parecían hechos para dominar, y aún así, en ese instante, no la lastimaba. La acariciaba con la desesperación de alguien que había esperado toda la vida para encontrar algo real. Camila quiso hablar, pero él la interrumpió con un beso feroz, profundo, cargado de todo lo que había reprimido durante días. Sus labios se encontraron como llamas que, en lugar de apagarse, solo crecían más con cada roce. El balde cayó al suelo, derramando agua por el pasillo, pero ellos ni siquiera lo notaron. El mundo desapareció en ese instante. Ya no existía la diferencia de clases, ni el miedo, ni las reglas. Solo quedaba el fuego de un placer prohibido que los envolvía por completo. Él la levantó con facilidad, como si su cuerpo delicado no pesara nada en sus brazos fuertes. La llevó contra la pared y la sostuvo con una fuerza que mezclaba rudeza y ternura, una contradicción peligrosa que hacía que Camila temblara de deseo. Sus labios bajaron por su cuello y cada beso era un incendio que la consumía, despertando sensaciones que jamás había imaginado sentir. «No deberíamos», susurró ella con voz temblorosa, aunque sus brazos ya se enredaban en el cuello de Alejandro. «Precisamente por eso no puedo detenerme», respondió él, con una sonrisa oscura, antes de volver a besarla. El eco de sus respiraciones entrecortadas llenaba el pasillo, mezclándose con el estruendo de la tormenta. Cada caricia era un desafío al destino, cada mirada un recordatorio de que lo que estaban haciendo podía destruirlos. Pero cuanto más prohibido parecía, más inevitable se volvía. Camila sintió que por primera vez en su vida alguien la veía, que dejaba de ser invisible en esa mansión llena de lujos que nunca le habían pertenecido. Y Alejandro, el hombre temido por todos, descubrió que el verdadero poder no estaba en su apellido ni en su dinero, sino en el temblor de esa mujer sencilla que lo hacía sentir vivo. Si hasta aquí esta historia te está envolviendo con cada detalle, no olvides apoyarme. Suscríbete al canal ahora mismo y déjame en los comentarios qué emoción estás sintiendo en este momento. Tu like y tu compartir con esa persona especial hacen toda la diferencia para que pueda seguir trayéndote más relatos intensos de amor y pasión prohibida. Cuando por fin se separaron jadeando, con las mejillas enrojecidas y los labios húmedos, se miraron a los ojos como si el universo entero dependiera de esa conexión. Alejandro apoyó su frente contra la de ella y habló con voz grave, cargada de emoción. «No sé qué vendrá después, ni me importa. Solo sé que eres mía, Camila, y aunque el mundo entero intente arrancarte de mí, no lo permitiré». Ella, con lágrimas brillando en sus ojos claros, apenas pudo responder. «Y yo tampoco quiero huir más, aunque me cueste todo». El silencio que siguió fue interrumpido solo por la lluvia golpeando los ventanales. En ese momento, comprendieron que no había marcha atrás. El amor, la pasión y el placer prohibido que los unía había roto todas las cadenas. La resolución no era un final, sino el comienzo de una guerra contra el destino, una promesa hecha en la oscuridad. Lucharían juntos, aunque eso significara desafiar a la sociedad, a la familia Montoya y al propio miedo que los había separado durante tanto tiempo. Y así, en medio de la tormenta, se besaron de nuevo, con la certeza de que ese amor ardiente sería tanto su condena como su salvación. La noche en que Alejandro y Camila se entregaron al fuego de su pasión prohibida quedó grabada en la memoria de ambos como una marca imposible de borrar.
Pero al amanecer, la realidad golpeó con la fuerza de un trueno. Camila despertó en su pequeña habitación de servicio, con el corazón acelerado y los labios aún ardiendo por los besos de Alejandro. Se sentía otra, distinta, como si el mundo hubiera cambiado para siempre. Había probado el sabor de un deseo que la consumía, un placer tan intenso que ahora no podía ignorar. Sin embargo, junto con la embriaguez de esa experiencia, llegó también el miedo. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo ocurrido? ¿Qué haría la familia Montoya, conocida por su rigidez y crueldad hacia cualquiera que manchara su apellido? Mientras tanto, en el ala principal de la mansión, Alejandro se miraba al espejo con expresión sombría. Tenía el torso desnudo, aún marcado por los rastros de la noche anterior, y en sus ojos oscuros brillaba un dilema imposible. Por primera vez en su vida, un hombre acostumbrado a tomar lo que quería, sin dar explicaciones, se encontraba atado por algo más poderoso que el dinero o el poder, el amor. Pero ese amor tenía un precio. Los primeros rumores comenzaron a circular entre el personal de la casa. Una cocinera juraba haber visto a Camila salir del pasillo norte con las mejillas encendidas. Otro trabajador murmuraba que el patrón se había quedado más tarde de lo habitual en la mansión. El silencio se convirtió en un arma peligrosa y las miradas indiscretas empezaron a seguir cada movimiento de la joven. Camila lo sentía en su piel. Cada vez que entraba en la cocina o en el salón, las conversaciones se apagaban de golpe y los cuchicheos crecían como un veneno. Su corazón palpitaba de miedo, pero también de rebeldía, porque aunque la humillaran en secreto, ella sabía una verdad que nadie más podía comprender. Alejandro Montoya la deseaba, y ese deseo era tan profundo que ni él mismo podía esconderlo. La situación empeoró una tarde, cuando Alejandro la encontró en la biblioteca limpiando los estantes altos. El olor de los libros antiguos y la penumbra del lugar se mezclaban con la tensión insoportable entre ellos. Sin importarle el peligro, él la tomó por la cintura y la acercó con una brusquedad que la dejó sin aliento. «No puedo fingir más, Camila», dijo con voz baja y áspera. «Me importas demasiado, aunque eso signifique destruir todo lo que soy». Ella lo miró con los ojos brillantes, temblando entre el miedo y la entrega. «Nos van a descubrir, Alejandro, y cuando eso pase, será mi vida la que pague el precio». Él acarició su rostro con manos grandes y firmes, llenas de deseo, pero también de una ternura insospechada. «Entonces que arda todo, pero no pienso perderte». El beso que siguió fue desesperado, prohibido, casi imprudente. Se besaron entre los estantes, conscientes de que en cualquier momento alguien podía entrar. Era un juego peligroso, una danza entre la pasión y la ruina, pero ninguno de los dos quería detenerse. Lo que ninguno sabía era que en la puerta de la biblioteca alguien había estado escuchando, y ese secreto, tan cuidadosamente guardado, estaba a punto de salir a la luz. El secreto de Alejandro y Camila, ese fuego escondido entre sombras y susurros, estaba destinado a salir a la luz. Ningún deseo tan intenso podía mantenerse oculto por mucho tiempo dentro de una mansión llena de ojos atentos y lenguas dispuestas a murmurar. La persona que escuchó en la puerta de la biblioteca aquella tarde fue Isabel Montoya, la prima de Alejandro, una mujer astuta, elegante y venenosa, acostumbrada a moverse entre fiestas de alta sociedad y secretos de familia. Isabel no era cualquier curiosa. Conocía bien la importancia del apellido Montoya y sabía que cualquier escándalo podía convertirse en un arma poderosa. Esa noche, mientras los rayos iluminaban los ventanales y la lluvia golpeaba con furia los cristales, Isabel se sentó en su habitación con una copa de vino en la mano, repasando cada palabra que había oído. «No pienso perderte, Camila». Esa frase de Alejandro ardía en su memoria como una promesa peligrosa. La sonrisa irónica en sus labios confirmaba lo que ya había decidido. Usaría esa información para desestabilizarlo. Por su parte, Camila comenzó a sentir en carne propia las consecuencias de las sospechas.
Cada paso en los pasillos de la mansión parecía más pesado. Cada mirada de los empleados era un juicio silencioso. Su corazón se aceleraba al mínimo ruido, temiendo que en cualquier momento alguien la confrontara directamente. Pero lo que más la inquietaba no era el chisme ni la humillación. Era la certeza de que Alejandro estaba dispuesto a enfrentarlo todo por ella. Y esa idea, aunque la llenaba de amor, también la aterrorizaba. El primer golpe llegó durante una cena familiar. Alejandro, impecablemente vestido con un traje negro, encabezaba la mesa larga del comedor principal. A su derecha estaba Isabel, con una sonrisa cargada de veneno, y a su izquierda, un socio importante de la familia. Camila, como siempre, servía el vino y retiraba los platos con discreción, tratando de pasar desapercibida. Isabel esperó el momento justo, cuando el silencio se apoderó de la sala y todos los ojos estaban en ella, para lanzar la bomba disfrazada de comentario inocente. Alejandro, querido, últimamente te veo más distraído. ¿Será por esa joven empleada que se pasa tanto tiempo en la biblioteca?, dijo con voz dulce, pero sus palabras cayeron como piedras en el aire. El silencio fue absoluto. Camila sintió que las copas en su bandeja temblaban junto con sus manos. Alejandro levantó la mirada lentamente, sus ojos oscuros clavándose en Isabel con un destello de furia contenida. «Cuidado con lo que dices, Isabel», respondió con voz grave, baja, tan firme que todos los presentes sintieron un escalofrío. Pero el daño ya estaba hecho. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo y los rumores no tardaron en propagarse como fuego entre los pasillos. Esa misma noche, Alejandro encontró a Camila en la cocina, con los ojos llenos de lágrimas que intentaba ocultar. Ella levantó la vista apenas unos segundos y habló con voz quebrada. «Nos descubrieron, Alejandro, y ahora me van a destruir a mí». Él se acercó de inmediato, tomando su rostro entre sus manos grandes, con esa mezcla de rudeza y ternura que la hacía temblar. «Que lo intenten», susurró con una intensidad feroz, «no van a separarme de ti». Ese instante, con el viento aullando afuera y el miedo respirando en cada rincón, marcó un nuevo punto de quiebre. Ya no se trataba de un romance oculto ni de encuentros clandestinos. Ahora su amor era un desafío abierto contra todos, contra la familia Montoya, contra la sociedad entera. El verdadero problema acababa de nacer. La revelación inesperada había encendido la guerra. La tensión en la mansión Montoya se volvió insoportable. El comentario venenoso de Isabel había sido la chispa que encendió un incendio imposible de ocultar. Los rumores crecían con fuerza y lo que al principio parecía un simple chisme entre sirvientes, pronto llegó a oídos de los miembros más influyentes de la familia. Una tarde, mientras el cielo se teñía de rojo con el atardecer sevillano, Alejandro fue convocado a la sala principal, un espacio imponente con paredes de mármol y retratos antiguos de los Montoya, observando con miradas severas. La atmósfera era pesada, como si los fantasmas de generaciones anteriores estuvieran presentes para juzgarlo. Sentados alrededor de una mesa larga estaban don Ernesto Montoya, tío de Alejandro y actual patriarca de la familia, Isabel con su sonrisa fría y calculadora, y otros primos y socios que habían sido convocados para la conversación urgente. Camila no estaba allí, pero Alejandro sabía que todo giraba en torno a ella. «Alejandro», comenzó don Ernesto con voz profunda y autoritaria, «hemos tolerado muchas de tus excentricidades, pero esto…» Hizo una pausa dramática, golpeando la mesa con los dedos gruesos. «Esto es inaceptable. ¿Una criada? ¿Una cualquiera manchando el apellido Montoya?» Alejandro apoyó las manos grandes sobre la mesa, inclinándose hacia adelante. Su mirada era tan intensa que varios bajaron los ojos. «No es una cualquiera. Ella tiene nombre y se llama Camila. Y si creen que pueden hablar de ella con desprecio, primero tendrán que pasar por encima de mí». Isabel soltó una risa amarga que resonó en la sala. «La defiendes así porque es solo un capricho. Todos sabemos cómo eres, Alejandro.
¿Te aburres pronto de las mujeres? ¿O acaso pretendes hacernos creer que esto es amor? Alejandro se enderezó, alzando la voz con una firmeza que retumbó contra las paredes. Sí, Isabel, esto es amor, y mucho más verdadero que todos los matrimonios arreglados que ustedes presumen en sociedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Ernesto se levantó lentamente, caminó alrededor de la mesa y se detuvo frente a Alejandro, mirándolo de arriba abajo con desprecio. Si sigues con esa muchacha, perderás todo lo que has construido, tu herencia, tu lugar en esta familia, tu poder. Te lo advierto, o eliges el apellido Montoya, o eliges a esa empleada. Alejandro no dudó ni un segundo. Su mandíbula se tensó, sus ojos se oscurecieron y su respuesta fue como un trueno. Entonces la elijo a ella. Las reacciones fueron inmediatas. Algunos primos se levantaron indignados, Isabel lo miró con odio puro y don Ernesto golpeó la mesa con furia. «¡Eres un insensato! ¡Esa mujer te llevará a la ruina!» Pero Alejandro no retrocedió. Su voz sonó grave, firme, cargada de pasión. «Prefiero la ruina con ella que una vida vacía con todos ustedes». Mientras tanto, en otro rincón de la mansión, Camila escuchaba fragmentos de la discusión a través de los muros. Su corazón latía con fuerza, dividido entre el orgullo y el miedo. Alejandro estaba dispuesto a enfrentarse a su propia sangre por ella, pero ¿a qué costo? ¿Cuánto tiempo podrían resistir la furia de una familia poderosa, acostumbrada a aplastar a cualquiera que se interpusiera en su camino? Esa noche, cuando Alejandro la buscó en la cocina y la tomó de las manos con fuerza, le confesó con los ojos brillantes de emoción: «Ya no hay vuelta atrás, Camila. Te elegí a ti y lucharé contra todos, aunque tenga que perderlo todo». Ella tembló, no de miedo, sino de deseo y amor. Sus labios se unieron en un beso largo, desesperado, cargado de la certeza de que habían declarado la guerra al mundo. El enfrentamiento con la familia Montoya no solo había comenzado, estaba a punto de convertirse en la batalla más peligrosa de sus vidas. La decisión de Alejandro había sido clara: elegir a Camila, aunque eso significara perderlo todo. Pero las consecuencias no tardaron en caer sobre ellos como una tormenta que arrasaba con todo a su paso. Los Montoya, heridos en su orgullo y cegados por la furia, comenzaron una campaña silenciosa pero letal contra él. Las cuentas bancarias de Alejandro fueron bloqueadas bajo excusas legales. Los socios retiraron inversiones estratégicas y en cuestión de semanas, la prensa empezó a publicar notas escandalosas con titulares que lo ridiculizaban. El heredero que perdió la cabeza por una criada, el deseo prohibido que amenaza al imperio Montoya. Camila, por su parte, se convirtió en el blanco más fácil. Los rumores crecían en la ciudad. Decían que era una trepadora, una interesada que había embrujado a Alejandro para escalar socialmente. Las miradas en las calles eran duras. Los cuchicheos la seguían como sombras y en su corazón crecía un miedo constante de que un día alguien la atacara directamente. Una tarde, Alejandro la llevó al jardín trasero de la mansión, ese lugar donde aún podían respirar lejos de las paredes cargadas de odio. El sol caía, pintando el cielo con tonos dorados, pero en los ojos de Alejandro había tormenta. «Camila», dijo con voz grave, tomando sus manos pequeñas entre las suyas, «me están quitando todo, mi empresa, mis cuentas, mis propiedades, pero no me importa. Lo único que temo perder eres tú». Ella lo miró con lágrimas en los ojos, acariciando su rostro fuerte y cansado. «Alejandro, yo también tengo miedo. No por mí, sino por ti. Te están destruyendo por mi culpa». Él negó con la cabeza, apretando sus manos con firmeza. «No digas eso. Me están destruyendo porque me atreví a desafiar el mundo, y ese mundo siempre ha odiado el amor verdadero». En ese instante, Camila entendió algo que la desgarró por dentro. El hombre que amaba estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella, pero si seguía a su lado, la ruina sería total.
El apellido Montoya no conocía límites en su venganza, y Alejandro podía terminar en la miseria, sin nada, solo por defenderla. Esa noche, mientras él dormía, Camila se sentó a su lado, observando cada rasgo de su rostro. El hombre brutal, temido por todos, descansaba con la vulnerabilidad de alguien que había entregado su alma al amor. Ella acarició suavemente su cabello, sintiendo cómo el corazón se le partía en 1000 pedazos. Si lo amo de verdad, debo protegerlo, aunque eso signifique perderlo, pensó, mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. Al amanecer, tomó una decisión dolorosa. Empacó sus pocas pertenencias en una bolsa vieja y escribió una carta temblorosa. Alejandro, mi amor, no me busques, no quiero que me odies, pero necesito que vivas, que sigas luchando sin el peso de mi presencia. Si me quedo, te destruirán. Si me voy, tal vez tengas una oportunidad. Nunca olvides que te amé con todo mi ser. Cuando Alejandro despertó y encontró la carta, su grito retumbó en toda la mansión. La buscó desesperado por cada pasillo, cada rincón de la casa, pero Camila ya había desaparecido. De rodillas en el suelo de mármol, con la carta arrugada entre sus manos grandes, Alejandro sintió que el mundo entero se le venía abajo. Había desafiado a su familia, había renunciado a su poder, y aún así, el destino le arrebataba lo único que le quedaba, ella. La caída había sido inevitable, el sacrificio doloroso, pero en medio del vacío una promesa ardía en su corazón. No descansaría hasta encontrarla de nuevo, aunque tuviera que arrastrarse en la oscuridad o perder lo último que le quedaba de sí mismo. 5 años pasaron como un suspiro doloroso. Sevilla había cambiado, y también Alejandro Montoya. El hombre que antes era temido por todos, brutal, arrogante y dueño de un poder incuestionable, ahora caminaba por las calles sin la escolta de su apellido, convertido en alguien distinto. Había perdido su empresa, sus bienes, sus lujos, pero había ganado algo más valioso: humanidad. En esos años se dedicó a reconstruir su vida en silencio, trabajando con organizaciones de ayuda social, financiando con lo poco que le quedaba programas para jóvenes sin hogar, como si en cada gesto buscara limpiar la mancha de su apellido. Pero cada noche, al quedarse solo, su mente lo traía de regreso a ella, a Camila, la mujer que lo había amado contra todo pronóstico y que había desaparecido, dejando un vacío imposible de llenar. Camila, por su parte, había encontrado refugio en otra ciudad, viviendo bajo un nombre falso. Trabajó como costurera, como mesera en pequeños cafés, siempre con la cabeza baja para no llamar la atención. Sin embargo, en su corazón ardía el recuerdo de Alejandro. Lo había dejado para salvarlo, pero ese sacrificio también la había desgarrado. En cada esquina, en cada sombra, creía ver sus ojos oscuros, esas manos grandes que un día la sostuvieron como si fueran su mundo entero. El destino, sin embargo, nunca olvida a los amantes que se deben reencontrar. Fue en una exposición de arte organizada en un antiguo convento restaurado, donde Camila, ahora colaboradora de una fundación cultural, se ocupaba de recibir visitantes. El evento estaba lleno de rostros nuevos, intelectuales, artistas, turistas, y de pronto, en medio de la multitud, una silueta familiar apareció. Alejandro. Su cabello estaba un poco más largo, sus facciones marcadas por el tiempo y la dureza de la vida, pero sus ojos, esos ojos, seguían siendo los mismos, oscuros, intensos, capaces de desarmarla con una sola mirada. Cuando sus miradas se cruzaron, el tiempo se detuvo. Camila sintió que el aire le faltaba, que sus piernas temblaban como aquella primera noche en la mansión. Alejandro, en cambio, se abrió paso entre la multitud sin dudarlo, con la misma determinación de siempre. Al tenerla frente a él, la tomó de las manos con fuerza, como si temiera que volviera a escapar. Te busqué en todas partes, Camila.
dijo con voz quebrada, cargada de emoción. Viví cada día con la esperanza de encontrarte, y ahora que estás aquí, no pienso soltarte jamás. Ella lloró, sin poder contenerse. Yo me fui para salvarte. Pensé que sin mí estarías a salvo. Alejandro acarició sus mejillas con ternura, sus manos grandes temblando al sentir de nuevo su piel. No existe salvación si no estás conmigo. Prefiero perderlo todo 1000 veces antes que vivir una vida sin ti. Las lágrimas de ambos se mezclaron en un beso largo, apasionado, que hizo que los murmullos de los presentes desaparecieran. Era como si el universo entero se hubiera quedado en silencio para contemplar ese momento. Esa noche, bajo el cielo estrellado, caminaron juntos por las calles estrechas del centro histórico. Se detuvieron frente a una pequeña iglesia antigua, y allí, en la penumbra, Alejandro habló con la voz más sincera que Camila había escuchado jamás. No te prometo riquezas, ni poder, ni un apellido limpio. Lo único que puedo prometerte es que cada día de mi vida lucharé para hacerte feliz. Camila lo miró con el corazón desbordado y respondió con suavidad. Eso es todo lo que siempre quise, solo tú. El abrazo que se dieron fue largo, profundo, casi eterno. El amor prohibido, la pasión avasalladora, el dolor y el sacrificio, todo convergía en ese instante. Ya no importaban los Montoya, ni los rumores, ni la sociedad que los había condenado. Solo importaba que, después de tanto sufrimiento, se habían reencontrado para vivir su verdad. Caminaron juntos hacia el amanecer, dos sobrevivientes de una historia marcada por la pasión y la prohibición, pero también por la certeza de que, cuando el amor es real, ni el tiempo ni el poder pueden destruirlo. El fuego que un día los unió en secreto ahora ardía a plena luz, convertido en redención. Gracias de corazón por acompañarme hasta el final de esta historia llena de pasión y redención. No olvides suscribirte al canal, dejar tu like y compartir este video con alguien especial que merezca escuchar una historia así. Escribe en los comentarios qué parte te tocó más el alma. Y sobre todo, que Dios bendiga tu vida y la llenes siempre de amor verdadero.